En estos tiempos será levantado el pueblo de Israel, de las 12 tribus. Y esto lo podemos ver en el libro de Revelaciones llamado Apocalipsis. Y estos 144,000 harán esta promesa: escucharemos, haremos y obedeceremos en este tiempo al justo Yeshua, nuestro Mesías. Y justo porque cumplió las expectativas del Padre, el Padre Jehová. Y el profeta Jeremías, que nos habla de la palabra de Dios dada a él, que es para ese pasado, pero también para este presente. Y dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías también nos dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. No está diciendo con organizaciones religiosas de hombres, sino con la casa de Israel. No está hablando de un Israel espiritual, está hablando de un pueblo formado por Dios que le llamó Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y en el libro de Revelaciones llamado Apocalipsis dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces los objetivos de levantar nuevamente al pueblo de Israel, a los 144,000, es que él será nuestro Dios y este será su pueblo. Dar su pacto y su ley en nuestro corazón y heredar lo que Dios nos ha dispuesto. Y en Génesis 32 se cita la lucha que hubo de Jacob con el ángel de Dios. Al final pidió su bendición y el ángel le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Pero qué significaba Jacob? El suplantador. Fue puesto su nombre cuando, al salir del vientre, el primero fue su hermano Esaú, el cual que por tradición se le amarraba un hilito en su muñeca. Pero Jacob, al salir, lo tomó del pie, tratando de ser el primogénito. Esa es la interpretación. Por eso le pusieron el suplantador. Pero ahora, por haberse superado a los ojos de Dios, empezó a ser parte del pueblo de Israel. Y ya no será más el suplantador. Obviamente, ante los ojos de Dios.
Aquí tenemos un ejemplo. Moisés dice, porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo. Vemos el ejemplo claro de los profetas, y más en Moisés, que hablan en nombre de Dios Jehová. Y algunas personas dadas de sabias en la lectura de la Torá niegan que nuestro Mesías hablaba en el nombre de Dios. Y aquí vemos el ejemplo claro de un profeta llamado Moisés. En este caso, veremos quién habla en nombre de Dios en este universo. ¿Quién estaba hablando con Jacob? Y estaba hablando encarnado. La historia nos habla de un ángel, pero aquí está el nombre. El secreto en estas líneas, cada 53 letras de manera exacta, dice Kov le Yeshua, la palma de Yeshua. Con él estaba hablando, claro, en el nombre de Dios, pero en este mundo la presencia es de parte del Mesías. Para eso fue ungido, para salvación. Y aquí iba a empezar el pueblo de Israel a través de Jacob. Y aquí tenemos en hebreo las palabras de Génesis 27 y 28 y vemos subrayada y resaltada la palabra Israel. Estas tres primeras letras por separado, las tres primeras, Yashar, lo podemos encontrar esta definición con este número de Strong H3477 en Jueces 21:25 y nos dice que la palabra significa recto, significa justo y también significa amado, aunque aquí no lo podemos encontrar, pero también significa, o sea, Yashar, que es parte de la palabra Israel, está hablando de las personas justas ante los ojos de Dios, no de los hombres. Y la segunda letras son dos letras que dice él, que significa Dios, o sea, los justos de Dios. Y aquí tenemos en la palabra de Dios, en Génesis, cuando Abraham suplica ante la destrucción que se va a dar en Sodoma y Gomorra. Y él suplica diciendo
que si hay algunos justos. Y Dios a través del ángel le contesta que si hubiera algunos justos, Él perdonaría a esa ciudad. Debemos de tomar en cuenta que en este momento tanto Abraham y si hubiera algunos justos, eran de pueblos gentiles. Y a través de Abraham, la bendición se daba a muchas naciones. Aquí tenemos cómo desde antes, por ejemplo, de Abraham, estaba Noé, que ante los ojos de Dios fue un hombre justo. Y miren aquí el Salmo. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Este siempre ha sido el objetivo de Dios, que a través del comportamiento ante su Torá, ante Dios y ante el Mesías, irlos agrupando en el pueblo de Israel, no con denominaciones de hombres, sino con la denominación de que Israel no se refiere a un país, a una nación, aunque en ella sabemos que hay justos, sino también fuera de esas fronteras está Israel, en el que posiblemente también estás tú. En muchos países, por tradiciones, por cambios que sufrió la palabra, le cambiaron el nombre del Mesías por Jesús, aunque ya vimos que su nombre hebreo es Yeshua. Pero miren la importancia. Salmo 118, 20-21. Esta es la puerta de Jehová, y por ella entrarán los justos. Gracias te doy porque me has respondido y has sido para mí la salvación. En la palabra salvación se encuentran las 4 letras, están resaltadas, que es el nombre de Yeshua. La salvación es nuestro Mesías, Yeshua. Dios le encomendó al Mesías venir encarnado para aquellos pecadores retornarlos a Dios. Y por eso decía, no he venido a llamar a justos. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen nada de justa ante los ojos de Dios y se decían para sí que ellos eran, con una soberbia. Eclesiastés nos dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos quienes sucede como si hicieran obras de impios, y hay impios a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. ¿Qué significa? Que aquellos que se llamaban justos en realidad no lo eran ante los ojos de Dios.
tal vez ante los hombres, pero no ante Dios. Y por eso el Mesías decía, no he venido a llamar justos, sino a pecadores en arrepentimiento. Porque no venía por pecadores que no querían cambiar, sino aquellos que estaban arrepentidos de sus obras. Filipenses 3:9. Y llegar a ser uno con Él, ya no me apoyo en mi propia justicia, por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en el Mesías, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Y la palabra fe se acerca muchísimo a la palabra fidelidad, ser fieles a nuestro Mesías que nos lleva hacia Dios. Y miren, Juan 1, pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Aquí es que Dios nos adopta, nos llama a Israel, no con denominaciones de hombres, sino está llamando a su pueblo. Lo más alto que puede llegar un hombre es pertenecer al pueblo de Israel. No estoy hablando de una tribu en especial que pudiera ser los judíos, porque muchos creen que para ser Israel tienen que convertirse en judíos y adoptar costumbres de judíos. No, no está hablando, y no se habla en estos tiempos de hacer eso. Y aquí hemos estado desmenuzando la palabra de Israel para que comprendas que es por voluntad de Dios, no de hombres.